Bien, buenos días, gracias por estar. Lo hicimos a través de mail, pero volvemos a repetir, le pedimos disculpas por el cambio intempestivo de sede, pero fueron razones ajenas a la asociación. Quiero agradecer a la comisión directiva de nuestra asociación y en especial a Fátima Bonet y a María Elena Merenguer, que lúcidamente se conectaron con la Asociación de Magistrados y hoy estamos acá. Y obviamente a la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, en la persona de Alberto Reyes. Les comento rápidamente que estamos realizando cambios tecnológicos en la asociación para tener una comunicación más ágil con nuestros asociados. En ese sentido, estamos modificando la página web, que les recuerdo, es www.familiainfancia.org, para que sea más amigable. Además, vamos a crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos con todos nuestros asociados para que sea más inmediato y directo la comunicación. Y además también vamos a crear una página en Facebook. Desde el punto de vista académico, les comentamos que creamos recientemente una comisión encargada de analizar la situación de los abogados particulares cuando defienden a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a empezar a trabajar ahora en el segundo semestre de este año, en coordinación con el Colegio de Abogados del Uruguay, y la idea es establecer pautas generales para intentar planteárselo a la Suprema Corte de Justicia que se pueda plasmar a través de una acordada. Y es altamente probable que en el segundo semestre hagamos, en coordinación con el Colegio de Abogados, un curso de capacitación para los abogados. En cuanto a las jornadas, tenemos programada una el 25 y 26 de julio, desde ya quedan todos invitados. Vamos a tratar las situaciones judicializadas de niños con discapacidad. También tenemos programada una en Paso de los Toros en agosto, la fecha próximamente la colgaremos en la página web. Y vamos a ser auspiciantes del 11º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a realizarse los días 14 a 16 de noviembre en el Hotel Splendor y en el Paraninfo de la Universidad. Bien, y con relación a todos ustedes, les exhortamos a que planteen inquietudes y especialmente a los socios del interior para ver si se puede realizar alguna jornada en la localidad de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, los dejo con María. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, les quiero pedir a las personas que están conectadas por streaming que se identifiquen y que, finalizada la jornada, nos envíen un mail para poder constatar su asistencia. En segundo lugar, quisiera comentar que la fecha de reunión de la comisión que va a tratar se supone que vamos a tratar de regular o llegar a algunas conclusiones con respecto a la actuación de los defensores que designamos en forma privada, se postergó, quedaría para el 23 de julio, pero van a recibir ustedes la información. Bueno, y ahora le voy a ceder la palabra a nuestro invitado, el doctor Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, es presidente de esta asociación, y bueno, y amigo de la casa, que siempre nos está ayudando y aportando conocimiento. Bueno, buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Lamento profundamente el retraso que tuvimos, pero hace 1 hora y cuarto habíamos salido a Malvin y llegar acá con un caos, hoy con un problema en la RAM. Nos quedamos trancados. Bueno, en realidad sí les pido mil disculpas. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, son las modificaciones al CNA, que no están vigentes todavía, van a estar en vigencia creo que el 26 de octubre, algo así, por las cuentas que hice. Porque son 180 días a partir de la promulgación de esta ley 19.749. Vamos a empezar un poco mirando en perspectiva toda esta zona, entre comillas, del código del capítulo 11,
que refiere a la situación de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes. Originariamente, el código tenía 4 secciones, una que era, se denominaba así, la protección de derechos amenazados o vulnerados de niños y adolescentes en situaciones especiales, o sea, se agregaba esto en situaciones especiales. Había un segundo capítulo que hablaba del maltrato y abuso del niño o adolescente, que eran los artículos 130 y 131. El 131 hablaba del comportamiento policial, el 131 hablaba sobre el hecho de vivir sin maltrato. La verdad que no se entiende mucho porque estaba hasta sección 2, o sea, si perjuicio que era una norma de derecho aplicable, no tenía sentido tenerla como una sección separada. Después viene la sección 3, que es sobre alternativas familiares, de los artículos 132 a 134. Y finalmente las secciones 4 y 5 que refieren a adopción. La adopción común, la adopción internacional, el registro de adopciones, el derecho al acceso a antecedentes familiares y el derecho a la intimidad, ¿verdad? Eran como 4 secciones. Las 3 primeras eran muy claras, que hablaba sobre la amenaza o vulneración de derechos. Había una en el medio, entonces, de maltrato y abuso de niño y adolescente, que estaba un poco desapercibida, tenía mucho sentido con una sección, y después, específicamente, 132 y siguientes, era también de un derecho amenazado o vulnerado, que era el derecho a vida en familia, ¿sí?, que tenía una regulación especial con su procedimiento especial, que todos sabemos de separación provisoria y definitiva. Y después arrancaba todo el tema de adopciones. Ahora hay algunos cambios en esta estructura. Primero que se cambió el nombre de protección de derechos amenazados o vulnerados de niñas, niños y adolescentes, y se elimina en situaciones especiales. Esto no es inocente. ¿Por qué? Les voy a comentar ahora. ¿Por qué no es inocente? Porque en el código, en su versión original, había tenido fuerte influencia el doctor Pérez Manrique, que siempre hacía referencia a que las medidas de los artículos 119 y siguientes, ¿verdad?, eran todas números clausus. O sea, no se podía aplicar este procedimiento si no era para aplicar alguna de estas medidas. Entonces, él lo que entendía que había una limitación en la actuación de los tribunales sobre las medidas que podían disponer. O sea, este proceso que estaba regulado en su estructura en el 118, solo se aplicaba si nosotros podíamos aplicar alguna de las medidas del 119 y siguiente. Enseguida hubo toda una confusión, porque es sabido que en los juzgados de familia especializados no solo se tramita para disponer de esas medidas, sino que estos procesos, conocidos como CNA, podían disponer toda una serie, y de hecho se dispusieron un montón una serie de materias que no eran estrictamente. Lo que nos fuimos dando cuenta a poco que en realidad las situaciones de violencia en el hogar eran situaciones de violencia doméstica. Entonces, esto de números clausus no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque por el artículo 10 de la Ley de Violencia Doméstica podíamos aplicar un montón de medidas, y recuerda que el numeral final habla de que se puede aplicar cualquier medida que fuera idónea. Por lo tanto, eso originó que el propósito inicial, que era desjudicializar esta cuestión del CNA, de protección de derechos, en la medida de lo posible solamente se correspondía a esto, no tenía mucho andamiento en la práctica porque los juicios siguieron creciendo. O sea, hoy tenemos un número de juicios, andan 12.000 y algo de CNA de protección, tienen la escala de crecimiento más alta, o sea, de todas las materias, de los 246.000 juicios que se inician al año, esos son el 5%, pero vienen creciendo desde el 2% al 5%, y ahora con esta redacción no me cabe duda que van a ser muchísimos más. Porque ahora ya no son situaciones especiales. Todo lo que sea derecho amenazado o vulnerado, entra por acá. Y podrá entrar todo lo que se imagine. Después sí, hay un segundo capítulo que ya no es maltrato y abuso de niños y adolescentes, se llama de las medidas ante el maltrato y la violencia sexual, que tiene por allí una sorpresita en el artículo 123, numeral 2, que dice concretamente que las situaciones donde un niño presencia violencia contra una figura femenina es maltrato y da andamiento a este proceso. Por lo tanto, toda situación de violencia doméstica donde haya niños en el hogar daría lugar a este proceso. Después sí, alternativas familiares, hay una pequeña modificación que no tiene sentido hablarla hoy, de adopciones, adopción internacional, control de adopción y todo lo demás que se sigue manteniendo como.
En esa sección 2 se habla del maltrato y abuso sexual, que creo es donde se quiso poner mayor énfasis. ¿Por qué? Porque ¿de dónde emerge este proyecto? Este proyecto emerge de un apoyo de UNICEF, que entendió que había que modificar, y se encargó a las mismas autoras intelectuales de la ley de género la redacción de este proyecto, que junto a la doctora, no es abogada, a Margarita Bertovich, una ex senadora, ¿verdad?, oficialista, ella, junto con las doctoras Alicia Deus y Diana González, dieron forma a un determinado proyecto. Y sin duda ahora vamos a ver alguna norma donde se refiere al derecho a vivir una vida libre de violencia de género, segundo, a tener perspectiva de género, tercero, el interés superior del mismo, ¿verdad? Ese escalonamiento del principio está claro de por dónde venía esta cuestión. Se hizo toda una serie de consultas, consultaron muchas personas y también consultaron al Poder Judicial. El Poder Judicial, si de acuerdo, nos encargó a la doctora Mónica González, María Elena Menenger y a mí interactuar con ellos, que tuvimos un par de reuniones, nos mandamos mail y todo lo demás. Me hicieron ver unas cuantas observaciones, aquella mañana que fue un poco ajetreada, Eduardo, estás insoportable, me dijeron. De acuerdo, un piropo que me dijeron, porque obviamente yo tenía una actitud muy crítica frente al proyecto. ¿Y saben por dónde entró al Poder Judicial? Entró por la Oficina de Género. O sea, las reuniones se hicieron en la Oficina de Género, quien actuó como enlace era la directora de Política de Género del Poder Judicial. Este proyecto viene además con las mismas dificultades de la ley de género, que es absolutamente huérfano desde el punto de vista procesal. Son normas redactadas con muy buena intención quizás, pero sin ningún tipo de técnica de derecho procesal. Siempre recuerdo que de esta asociación salió el proyecto de ley de restitución internacional de menores, o sea, la ley nacional uruguaya, ¿verdad? De esta asociación salió, estuvimos trabajando un grupo de personas que nos reunimos, respecto a que se hiciera esa ley, la otra verdad, el doctor Manrique y yo, y tuvimos la precaución de consultar a la solicitud de procesal. Cuando fuimos a procesal, prácticamente nos dieron vuelta todo lo que habíamos proyectado nosotros, y con mucha razón. Estaban los doctores Gray, el doctor Aval, el doctor Simón, nos fueron dando pautas de que había cosas que estaban mal. Y tenían toda la razón del mundo, o sea, basta un poco de humildad, acercarse a la gente que sepa de esto. El derecho procesal es una ciencia, con lo cual nos ahorraríamos un montón de problemas. De hecho, la ley de restitución internacional, desde el punto de vista procesal, camina preciosa. Más allá de que esto es urgente, todos sabemos que puede haber problemas, no se plantean ningún tipo de dificultades procesales, los plazos más o menos se cumplen, está todo bien, todo mérito, ya les digo, de esa intervención oportuna del Instituto de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la Universidad. Hubo después una mesa ampliada en el Parlamento, una mesa, en el Parlamento no había legisladores, las personas que estaban atrás de este proyecto de ley invitaron del Poder Judicial, recuerdo había varios defensores públicos y demás, y había médicos, trabajadores sociales, todo el mundo metió la cuchara y fue aportando cosas, digamos, a este proyecto de ley. Era una reunión como 30 personas, ya les digo, la minoría éramos abogados. Es uno de los problemas que tenemos, quienes hacen las leyes, por lo menos. Esta norma, como vamos a ver, tiene un montón de normas que son de derecho procesal, y esto no es para cualquiera. Bueno, esto fue más o menos un proceso que duró hasta el año 2017. El proyecto se conforma de tal manera que era absolutamente incompatible con el nuevo Código del Proceso Penal, era absolutamente incompatible. En abril de 2017, desde el Poder Ejecutivo se remite la ley de violencia basada en género, era incompatible con la ley de violencia basada en género. Teníamos un grave problema allí. Por ejemplo, una de las cosas que decía que el juez tenía que empezar a instruir para el proceso penal. O sea, el mismo juez de familia especializado tenía que hacer una serie de diligencias, o sea, absolutamente incompatible con lo que se venía.
prácticamente no se mencionaba la fiscalía. Pero lo más grave de todo, a mi criterio, era que establecía una estructura procesal, un proceso para la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, absolutamente incompatible con el proceso de la ley de género. Entonces, en una misma situación, íbamos a tener que hacer el proceso de la ley de género y otro proceso por si había chicos también en una situación similar. Y la perplejidad que si se trataba de una niña, vamos a decir, aplicábamos la ley de género, aplicamos este otro proceso. Se presenta el proyecto en la Cámara de Senadores, fueron legisladores oficialistas que presentaron este proyecto de ley, y ante las incompatibilidades que se advirtieron, por suerte consultaron al Consejo Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia del Uruguay, y se abrió una instancia, digamos, de que aceptaron algunas críticas, sobre todo en dos aspectos que me parecen fundamentales. El proyecto original prácticamente eliminaba la pericia judicial. El lema era, un psicólogo desde fuera del Poder Judicial sabe tanto como el psicólogo del Poder Judicial, por lo tanto no tiene sentido hacer pericias judiciales. Hay que estar los informes de parte. No sé si ven cómo viene la mano. Y eso se menguó bastante. Y lo que sí se logró establecer de que el proceso para la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes fuera el mismo de la ley de género. ¿Por qué? Porque se confunden los objetos. A veces un objeto que es propio de la ley de violencia basada en género es también un objeto del proceso de restitución de niñez. ¿Me explico? Entonces, era por lo menos que tengamos el mismo juicio. En el mismo juicio vamos a resolver todo y no se disparate hacer los juicios. Y había algo que impulsamos desde el Consejo, un segundo inciso del artículo 117, que francamente me parece que era fundamental, y se aceptó, y eso estuvo caminando hasta unos días antes que se sanciona la ley, y ahí nos enteramos que lo volaron. Concretamente ese 117, el segundo inciso del 117 decía que si el derecho vulnerado, alimentos, visitas, tenencia, tenía un proceso específico, se iba al proceso específico y no a este proceso. Al borrarlo, ya ahora tenemos, porque se derogó lo de números clausos, porque se puede ir ante el Poder Judicial, ante los juzgados de familia especializados, por este proceso de reclamar visitas, pensiones alimenticias, lo que sea, ya tenemos una duplicación grande. Por eso les decía, yo temo mucho que con esta ley, esa escala de crecimiento, ese crecer de número de los asuntos, se vaya a aumentar, porque ya tienen los abogados. Antes les podíamos decir, bueno, no, esto es un objeto propio de visitas, esto no es. Bueno, aparentemente ya al terminarse este inciso, al decir que cualquier medida puede imponer el juez, va a ser una causa de inflación judicial que es indudable. El artículo 117 mejoró la redacción en cuanto, originariamente decía que siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este código, ahora es los derechos en general, o sea, no basta que estén reconocidos en el código, cualquier derecho, ¿verdad?, que nosotros juzguemos que es un derecho de niño y adolescente, y si se vulnera, se amenaza, ya tenemos estos procedimientos. Y lo que sí se eliminó, el segundo inciso, recuerdan que decía que de igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros. Es decir, un niño de 13 años comete una infracción a la ley penal y el único procedimiento que aplicábamos era este. De hecho, hubo algunos que otros casos, pero actualmente esto se derogó. O sea, un niño comete una infracción a la ley penal, no es vulneración de derechos, no sé cómo se va a encarar, pero esto se ha derogado y no hay una solución alternativa. Y como les dije hoy, vamos a mirarlo ahora, con el artículo 123, en el segundo inciso, que habla sobre de las medidas ante el maltrato y la violencia sexual, dice que también se entiende por maltrato hacia niños, niños y adolescentes su exposición a violencia basada en género contra sus madres u otras personas que estén a su cargo. Por lo tanto, si todo juez que tiene conocimiento que hay una amenaza o vulneración de derechos, el maltrato por el maltrato de la madre es una vulneración de derechos, aparentemente o sin aparentemente, debe dar andamiento de oficio a este otro proceso, o acumularlo con el de violencia de género. Quizás tenga su ventaja en el sentido de que
esto que resolvemos en el proceso de género, sobre visitas, sobre tenencias, sobre pensiones alimenticias, bueno, ahora ya lo hablamos con más propiedad, porque también tenemos que, si hay niños en el medio, junto con el proceso de ley de género, echar a andar otro procedimiento. Bien. La ley crea un estatuto procesal para los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 118, que antes refería al proceso. Ahora vamos a tener un estatuto procesal, que lo vamos a ir leyendo todos los numerales, pero quiero hacerles una aclaración. Yo tengo un montón de anotaciones acá, de que está ocurriendo algo en Uruguay, que es, obviamente, todas estas leyes que vienen en diciembre de 2017, la ley integral contra la violencia basada en género, en agosto de 2018, la ley de trata, que establece también un estatuto preferencial para las víctimas y particularmente para niños, niñas y adolescentes. También de 2017, el Código del Proceso Penal. Esto no es menor, porque recuerden que ahora determinadas diligencias por ese estatuto de defensa se pueden hacer tanto en penal como en familia, pero es necesario trasladarlas, es decir, no se pueden estar reiterando las diligencias. Y con esta norma ya tenemos entonces 4 normas que de alguna manera dibujan un estatuto del niño, o niña o adolescente ante el proceso. Fundamental el artículo 9 de la ley de violencia basada en género, fundamental el artículo 118 de esta nueva reforma del CNA, y por suerte en el artículo 120.1 de la reforma hay algo muy interesante, porque por allí se hace referencia a la Convención de Derechos del Niño e instrumentos internacionales de derechos humanos. Porque en especial, sigue diciendo el artículo 120, el literal A, asegurar la no discriminación en base al género. Literal B, promover la vida libre de violencia basada en género e intrafamiliar. Literal C, asegurar el cumplimiento estricto del interés superior del niño. Yo en un código de niñez hubiera hecho exactamente al revés. Me parece que el principio fundamental, el primero, era el interés superior del niño. ¿Por qué les digo que me parece fundamental esta invocación a la Convención de Derechos del Niño y de instrumentos de derecho internacional? Porque nosotros tenemos la herramienta acá para establecer con claridad, porque es aplicable, aunque no lo dijera, obviamente es aplicable, pero mejor que si tenemos la norma aquí, de que la declaración del niño y el niño ante el proceso debe ser libre. Esta es una palabra, recuérdenla, que creo que va a ser la llave a solucionar un montón de injusticias que se nos pueden sobrevenir. La declaración del niño tiene que ser libre. Y por lo tanto, más allá de un montón de presunciones que se establecen acá, y el tema del acompañante emocional, y todos esos ruidos que pueden estar estableciendo, me parece que todos nosotros como operadores de derecho tenemos acá una herramienta fundamental. Si el niño no es libre, no está declarando. Si el niño no es libre, se le está vulnerando un derecho procesal esencial. El estatuto de la ley de violencia basada en género de niños, niñas y adolescentes debe completarse, obviamente, como su instrumento de derecho internacional con el estatuto que tiene la mujer. Es clarísimo, la mitad de los niños son niñas hablando genéricamente, se le aplica el artículo 8 que establece el estatuto de la víctima mujer en la ley de violencia basada en género, y por supuesto que se lo vamos a aplicar a los varones, sería absolutamente discriminatorios. Que no fuera así. Les digo esto porque a mí me encanta esta norma que está por acá, muy perdida ya, en el último eslabón del artículo 8 de la ley de violencia basada en género, que dice que la mujer, y agrego yo, las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la verdad. O sea, son dos palabras del artículo 12 de la Convención de la Declaración Libre, y esta, el literal N del artículo 8, el derecho a la verdad. Que las personas sean libres, nosotros vivimos en una república, es algo que no podemos despreciar, y más que un sujeto que puede ser fuertemente vulnerado
que ese niño sea libre de poder declarar y no sea sujeto de ningún tipo de manipulación, sea del varón, sea de la mujer, sea de cualquier adulto, cualquiera sea su género, me parece que es algo fundamental a tener en cuenta. Y sobre todo, ese derecho que no está mencionado acá, no está mencionado en el derecho a ser libre y el derecho a la verdad, sí lo podemos aplicar. Como les decía, acá no nos daría tiempo en la mañana para tratar de reordenar, pero sobre el estatuto de niñez tendríamos que pensar en hacer algún trabajo, porque las normas se van reiterando, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la no confrontación lo dice el CPP, lo dice la ley integral, lo dice esta reforma, lo dice, ¿qué más? La ley de trato, ¿verdad? Más o menos repiten la misma fórmula. Pero tenemos que llegar a un estatuto, estas son normas de derechos humanos, para decir, bueno, este es el estatuto de niñez. Yo sé que está en el Código de Proceso Penal, pero si el niño tiene determinado derecho en el Código de Proceso Penal, que se le reconoce, lo tiene ante toda la administración de justicia. ¿Sí? Porque no podemos decir que se tiene derecho a este proceso y no se tiene derecho en este otro. Hay que hacer toda una labor de compendiar, nos llevaría muchísimo tiempo leer esos 4 instrumentos, pero me parece que allí algunas cosas están reiteradas, pero si lo estudiamos, lo juntamos todo, vamos a tener un estatuto claro cuál es el estatuto de ese niño para el proceso. Bueno, dice, de los derechos, ¿verdad? A recibir un trato digno que tenga en cuenta su edad y las especiales circunstancias que atraviesa. A que cualquiera sea su edad, se tenga especialmente en cuenta su opinión, necesidades y expectativas para la efectiva restitución de sus derechos, atendiendo a los casos que correspondan el principio de autonomía progresiva. A no ser discriminado por su sexo, edad, origen étnico, racial, orientación sexual, edad, género, condición económica, social, situación de discapacidad, o lugar de origen o residencia. Yo tengo anotado acá todas las normas que se corresponden a las otras, que más o menos dicen lo mismo que esta, de esos otros 4 instrumentos jurídicos. Al asesoramiento y patrocinio letrado. Esto también estaba previsto en la Ley Integral de Violencia Basada en Género. No sé, la cerré, está por acá. Dice recibir información previa, accesible a su edad y madurez, para la realización de los exámenes u otras acciones que afecten su intimidad. Esto me parece que el asesoramiento, información previa, es una palabra bastante importante, porque es una de las cosas que creo que está faltando mucho, que es el contacto del defensor con el niño, ¿verdad? Previo a la audiencia, previo a que se inicien las actuaciones judiciales. Esto, sé que hay dificultad, me van a decir que no es posible llevar a la práctica, pero tenemos que mantenerlo como una bandera. Así como nosotros, ante cualquier problema que tengamos, vamos a consultar al abogado antes de ir a juicio, es fundamental de que el niño tenga ese ámbito de confianza. Dice, hacer acompañado en todas instancias con una persona adulta de su confianza. Esto se repite también en el literal G, que habíamos mencionado, se repite en la ley de trata, y se establece con mucha fuerza en varias normas de esta reforma. El acompañante de confianza, debemos pensarlo también, que debe ser un acompañante de confianza que no tiene conflicto de interés con el niño, ¿no? Porque si no, nos podemos estar metiendo en un serio problema, y es algo de las cosas muy difíciles que vamos a tener que empezar a evaluar. Es obvio que si le pasara a un hijo nuestro, pequeño y todo lo demás, quisiéramos estar con él, y creo que tendríamos el derecho al acompañante de confianza a estar con él. El único problema que tenemos es cuando hay un conflicto entre adultos, y ese acompañante de confianza tiene un conflicto de intereses sobre sus derechos y los derechos de ese niño. El respeto a su vida privada, su identidad e intimidad, a ser informado respecto del plazo de actuación y las posibles resultancias del procedimiento, a la reparación integral del daño. Bien. Hay sí una modificación del artículo 119 sobre el Estatuto de la Defensa. Esto no existía. Lo único que decía 118 antes, en la versión todavía está vigente, ¿verdad? Que hablaba de presencia de su defensor. Estas cosas se tienen que hacer en el proceso de defensa. Ahora ya hay un estatuto, y lo encuentro muy saludable, es uno de los aciertos de la norma, porque se establecen deberes y responsabilidades. Y si te juicio de otras responsabilidades inherentes al cargo, acá ya está como diciendo, cargo siendo defensor público, ¿verdad?
o de pronto algún defensor de la universidad. Los defensores privados, cuando son designados, tienen un encargo, ¿verdad? Eso nos enseñaban en procesal. Y acá aparentemente ya dice que es un cargo, o sea, va a ser un funcionario público que tiene asignada esa labor. Ojalá que esto en algún momento cambie, porque se precisan muchos defensores, no ya del staff de defensores públicos que tienen poder judicial, que están absolutamente desbordados. Y sería muy saludable el sistema de que se instrumentara algún tipo de defensa donde los abogados privados pudieran participar. Obviamente, esto de lo del cargo, quiero decir que es una asunción de que esto tienen que hacer defensores públicos, pero no quiere decir que sea así. Quizás puede haber abogados privados en esta labor. Y de hecho no saben. Bueno, se tiene que entrevistar a quien defienda al defensor al inicio de su actuación para interiorizarse de su situación y conocer su opinión y necesidades. Esto es un contacto íntimo entre defensa y su defendido. Informarle y asesorarle respecto de sus derechos. Escuchar y tener en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso y en especial a la hora de tomar decisiones que afecten directamente sus condiciones de vida. Por suerte ha ido desapareciendo, pero todavía persiste, esa idea que el defensor es una especie de asistente técnico del tribunal y que de pronto puede aconsejar cosas en contra del interés de su defendido, ¿verdad? Eso entre adultos es un delito prevaricato, pero hay como una especie de conciencia, eso lo vemos en el tribunal, que llega en otra parte del país, que en determinados casos el defensor no tiene en absoluto en cuenta la opinión del niño, porque ¿qué pasa? De pronto se entrevistó el comienzo del juicio, ¿verdad? Sigue todo el juicio. Como son todas situaciones dinámicas, se produce algún cambio de situación y resulta que en las sentencias definitivas se recurre, esa sentencia definitiva tiene en cuenta ese otro cambio de situación que se dio en el medio del proceso, y el defensor no está enterado, nos damos cuenta de cuál es la opinión del niño frente a ese cambio. Lo cual denota de que todavía persisten las prácticas nacionales de defensa de niños esa idea de que son una especie de fiscal o asesores del tribunal sobre lo que son los derechos de niños. No, en realidad son abogados, tienen que contactarse y si hay un cambio de situación de hecho o algo por el estilo, lo tienen que saber. Tienen que saber cuál es la opinión de su defensa. No sé si van a hacer ahora. Después. Me dicen, no sé si se van anotando esto porque veo que levanta la mano. No, les quería aclarar que esperamos que el doctor termine y después hacemos una instancia de preguntas. Bien. El literal dice, llevar adelante las acciones judiciales necesarias para el restablecimiento, protección y efectividad de los derechos de su defendido. Cuando habla de llevar adelante acciones judiciales, pareciera ser el equivalente a pretensiones judiciales, ¿no? Que puede ser. O sea, perfectamente un defensor puede iniciar de pronto algún tipo de trámite, porque si está en representación de ese niño cuya defensa se asignó, podría ser. Pero en realidad, la idea de esto, hay una deficiencia técnica, la palabra es llevar adelante los actos judiciales necesarios para el restablecimiento de protección y efectividad. Esto porque se discutió si había agravio, era necesario, o era obligación, perdón, del defensor deducir una apelación. Esto se discutió muchísimo y la doctora Silvia Laino, que es actualmente la directora de la Defensoría Pública del Poder Judicial, recuerdo que establecía que no se puede obligar a un abogado a apelar si no está de acuerdo con algo, todo lo demás, que eso forma parte. Bueno, esa fue la razón por la cual se quitó ese deber de recurrir a las resoluciones judiciales que se consideraran perniciosas, porque hay toda una cuestión de estrategias. Se verá si recurre o no recurre, pero entonces dice que sí, que tiene obligación de llevar adelante las cosas las acciones judiciales, pero reitero, son los actos judiciales necesarios para el restablecimiento, la protección y efectividad de los derechos de su defensa. El literal E refiere a requerir y tener en cuenta la opinión de técnicos y profesionales que hayan tenido conocimiento de intervención en la situación para que la defensa sea adecuada a las características individuales de quien se defiende y de su contexto familiar y social. Esto sí que no lo entiendo. O sea, un abogado obviamente tiene que tener en cuenta la prueba. Y la prueba por informes es indudable que lo tenía que tener en cuenta. Se cuela por allí en el 120.6 que refiere a la atención residencial en régimen de 24 horas a los internados en INAU, ¿verdad? En el último numeral se dice que en todos los casos de niños internados la defensa actuará en forma preceptiva
dando estricto cumplimiento a los deberes y responsabilidades previstos en el artículo 119 de este código. O sea, no los quiero asustar, pero aparentemente si hay un niño internado, el defensor público debe actuar en forma preceptiva, dice la ley, dando estricto cumplimiento a los deberes y responsabilidades previstos en el artículo 119 de código. Hay varias soluciones, a las cuales no da el tiempo, lo vamos a ver, sobre qué medidas aplicar. Pero, es decir, si puede ser una internación, si puede ser una familia acogida, si es una internación involuntaria. En la internación voluntaria del régimen de 24 horas se establece este deber del defensor, de vigilar estas situaciones. Es una cosa un poco extraña. Se cuela por acá, me parece también a tener en cuenta, en el 120.4, inciso final, el INAU podrá solicitar directamente al tribunal aquellas medidas que entienda conveniente. También podrá aplicar aquellas medidas que estén en el ámbito de su competencia cuando su intervención haya sido requerida por la niña, niño o adolescente, padres o responsables o terceros interesados. Esto ya había una solución similar en la redacción original del código, así que INAU puede disponer una 10 y comunicar de inmediato, ¿verdad? Puede, incluso si viene un niño, obviamente, lo que da la puerta de INAU, queda la información o lo que fuera pueda intervenir. Lo que me llama poderosamente la atención de que acá no hay forma de proceso, es decir, directamente se entera el juez y no dice más nada. Y no está prevista la labor del defensor, lo cual es una cuestión llamativa. Bueno, hablamos del niño, hablamos de la defensa, vamos a hablar un poquitito del tribunal. ¿Quién es el tribunal competente? En todas las situaciones de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, entenderán los tribunales y fiscalías previstos en el artículo 51-58 de la ley integral, es decir, los juzgados de letrados en género, que no se han creado. De momento la solución sería que sigan interviniendo los juzgados de familia especializados. Esta norma está en abierta contradicción con el artículo 3 de la ley, del 1747, del artículo 2, perdón, que ya no establece que los juzgados de familia común van a tener el determinado número de intervenciones en cuestión de urgencia. Eso es lo que hacen hacer los juzgados letrados de familia especializados en Montevideo, es decir, la Corte designaba determinados juzgados que actuaban en situaciones de urgencia. Acá aparentemente quiere ser todos. Después de todo lo que yo sé, no sé de dónde salió esta norma, se incorporó en algún momento del proceso legislativo al final, y hace relativamente poco tiempo, es decir, cuando salió, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Eduardo Turel, me llamó por otras circunstancias, estuvimos comentando esto, me preguntó si yo sabía algo. La verdad, todas las veces que hablamos, en ningún momento se estableció la competencia de urgencia a todo el juzgado de familia. Me parece una cuestión ajena a buena política judicial. Y yo le pregunté, bueno, pero la Corte fue consultada. No, tampoco. Es decir, esto no fue consultada a la Corte, se estableció así por ley y no sabemos cómo se va a resolver. Si es que va a ser así, o la Corte va a seguir interpretando que en realidad lo que se quiere decir, porque si los juzgados de género van a ser los competentes, ¿qué sentido tiene poner al juzgado de familia en competencia de urgencia? A todos ellos. Le digo porque a veces van creciendo rumores y todo lo demás, por eso me permití invocar esa conversación con el doctor Turel, porque realmente la Corte no sabía nada de todo esto, y no sé de dónde salió esto. Fue algo que se metió en el proceso legislativo a último momento. Alguien que dijo, bueno, que trabajen todos, que se pongan todos a trabajar. Hay una situación de rigidez con el tema de la aplicación de la ley. Ustedes saben que la sociedad civil juega su partido y muy fuerte, porque ellos entienden que es cambiar de competencia y ya está solucionado, que el juez decide, como que los jueces sobran para toda esta situación. Es la idea que se tiene, y bueno, capaz que viene por ese lado. Otra de las cosas que se habían hablado, porque me decían que no había apelaciones, lo dijeron en esta sala, así que para mí lo recuerdan, que no había apelación, la doctora Marina Morelli lo dijo, no había apelaciones en familias especializadas, no hay apelaciones en materia de niñez, porque los tribunales de apelaciones demoran mucho. En realidad, cualquiera la puede ir a consultar. Estos expedientes, estos demoran, francamente no demora más de 2 meses en todo el giro,
a veces salen mucho antes, podrá ser alguno que haya algún requerimiento de prueba, lo que fuera, por alguna circunstancia que demore un poco más. Creo que hay todo un proceso de fotocopiado y demás, de formar pieza, que eso sí lleva un tiempo, en concreto demora mucho tiempo. Entonces, me acuerdo que se habló de decir, bueno, lo ideal sería que allá en el edificio, por lo menos la solución para Montevideo, en el mismo edificio donde están los jugados de familia especializados, que haya alguna idea de que todos los edificios se apliquen familia especializada, o cambiarlo, no sé, pero como que especializar el edificio, ese u otro, en familia especializada y ahora va a ser en familia basada en género, bueno, colocar allí un plan de operaciones para evitar, ¿verdad? Toda la demora de que llegue el expediente, las cosas capaz que se podían resolver y bueno, la estructura mejor en amparo, porque en 4 días se resuelve. Y un poco estuvimos reflexionando sobre que en realidad muchos de estos procesos nos llevan capaz que hasta menos de 1 hora leerlo y tomar la decisión del voto. O sea, somos 3 ministros. Si nosotros idealmente pudiéramos comprimir todo el tiempo, es el drama de la administración de justicia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, cualquier juicio de tenencia, lo que fuera, ustedes lo pudieran comprimir idealmente, les lleva horas. El tema es que, por el cúmulo, se va prorrogando las audiencias y demás, y entonces, la audiencia se fija 1 mes y medio, que falta una justicia no sé cuánto tiempo, pero en realidad, si estuviéramos todos juntos con los peritos, no sé cuánto, capaz que lo sacamos en el día. Entonces, el desafío es cómo hacer que todo eso que lleva tanto tiempo, que 3 ministros lean un expediente, que lleguen a un voto y después redacten una sentencia, que lleva meses, ¿por qué no se puede cumplir? Y bueno, la idea es, una de las cosas que se habló era crear un tribunal de relaciones que estuviera en ese edificio. Lo que salió es que vamos a aplicar los términos del amparo, pero no hay tribunal de relaciones. Esa fue la solución. No sé cómo vamos a hacer. Pero realmente, bueno, aceptaremos el desafío, pero sería muy bueno que un tribunal de apelaciones se especializara en esta parte. ¿Y saben por qué? Porque yo todavía estuve pensando que tenemos que convenir que ojalá mejoremos algunas prácticas en base a algunos textos que vienen por acá, que alivien un poco la situación, porque reitero, tengo mucho temor porque no hay dinero para que la nación antecede, y creo que esta ley va a posibilitar, va a empezar como la ley de violencia basada en género, muy de a poquito, aplicarse en casos, denuncias y demás, y después va a venir, me parece una cantidad de cosas, porque basta perder un juicio de tenencia, que yo puedo ir y aceptarlo en primer turno, en X turno de familia especializado, y si no me da bolilla, voy a X y ahí y la sigo presentando hasta que consiga algo. Vamos a tener que agudizar algunas de las herramientas procesales. Y una de ellas, estoy mirando acá, es algo que me parece que es muy atendible. Hay que tratar de visualizar cuál es el derecho vulnerado, disponer la resolución que se disponga de protección y designar a quién va a ser el responsable del cumplimiento de la ley. Me parece que esto es una clave que de pronto puede ayudar a aliviar el trabajo. Es decir, tengo tal derecho vulnerado, yo tengo que, ahora vamos a ver, escuchar a la defensa en la estructura del juicio, ¿verdad?, que va a formular una pretensión. Esto es un agregado nuevo. Se va a escuchar a la fiscalía, que también puede formular una pretensión. Y tendremos que escuchar, obviamente, si es un niño que tiene a sus padres, qué es lo que se está reclamando, ¿verdad?, porque ellos son los titulares de la patria potestad. Y luego una resolución que establezca la medida de protección y diga: tal organismo, yo te pido que cumplas esto, si lo vigiles y me informes de cualquier tipo de inconveniente que haya en la institución. Yo lo que veo es que estamos muy acostumbrados a que disponemos medidas y después nos quedamos con el expediente controlando si va toda la semana, si no va toda la semana, si está yendo o no está yendo. Tenemos, me parece, que aprender a entender que el sistema judicial es muy pobre de recursos como para estar corriendo todos los casos. Entonces, empezamos a distribuir el juego. Tú y now, este problema, quiero que me soluciones este problema. Bueno, sí, pero no sé, no. Para tú tenés toda esa cantidad de recursos que tenés, que son infinitamente superiores a los del Poder Judicial, y tenés que resolver esto. Y me cuentan alguna dificultad, y cuando haya la dificultad,
se dará la orden sin necesidad de convocar. No sé si me explico, me parece que hay que tratar de establecer una manera ágil de trabajo, que la ejecución de esta medida nosotros se la podamos responsabilizar a ellos. Porque esa era la idea original. Si no, nos tapamos de expediente con esos seguimientos que hay que hacer, vamos a ver que hay una norma que contradice estas cosas. Pero yo estoy cumpliendo con la medida de aseguramiento de que se cumpla una vez que yo lo comento y digo, si hay algún inconveniente, lo soluciona, y si no lo puedo solucionar por un problema jurídico, me lo hace saber. Pero el que lo cumple es usted. Y lo voy a reservar por tanto tiempo, pero el que lo tiene que cumplir es usted. En el 120.8, el inciso E, establece esa norma contradictoria. Dice, el tribunal que dispuso la internación, esto solo se establece para la internación, es curiosísimo, no para otras leyes, será responsable de controlar y vigilar las condiciones en que se lleva a cabo, así como las acciones que se adopten para superar la situación que la motivó y asegurar su vida en familia. Por un lado, yo puedo comentarle a alguien que cumpla la medida y digo, ¿quién es el responsable de la medida? Por otro lado, me dice que el tribunal, cuando interna, es responsable de controlar y vigilar las condiciones de internación. No sé, si esto se puede interpretar de que después tiene que ir a ver si come todos los días, si está integrado al sistema de salud, si está integrado al sistema de enseñanza. Y bueno, son normas que se establecen así, pero es imposible de cumplimiento. Entonces, reitero, capaz que nuestro desafío inmediato, sobre todo me refiero a los jueces, a los colegas jueces, es saber de qué manera yo puedo redactar resoluciones que me cubra de esta situación, de que yo soy el responsable, pero quiero que me informen, pero no soy el responsable directo. Habrá que hacer resoluciones tipo, que digan, bueno, sí, mire, tiene que ir a la enseñanza, tiene que hacer eso, todo lo que está acá, ¿verdad? Que tiene que ir, que no debe ser privado de los vínculos familiares, que no debe ser esto, lo demás, pero es responsabilidad suya y no, esto lo tiene que cumplir. Si no, pienso que nos podemos llegar a enloquecer, sobre todo los colegas de primera instancia, con esta situación. Bueno, en cuanto a la estructura, acá sí hay algunas dificultades, pero lo que se establece es que hay una revisión al proceso de la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Que recuerden, hay una medida de urgencia, generalmente se adopta por teléfono, cualquier medio fidedigno, ¿verdad? Que llegue la denuncia, cualquiera sea, se adopta esa resolución de urgencia. Habría que celebrar una audiencia de las 72 horas ya contando con determinados informes y posteriormente, 30 días antes del vencimiento de la medida, convocar a una audiencia. Todas estas normas están referidas. De cualquier manera, también lo mismo, es decir, una vez que se adoptan medidas para restituir un derecho, yo estaría terminando este proceso. No sé si me explico, no tendría que hacer esa otra audiencia. En muchos casos lo voy a tener que hacer. Es indudable que en un caso grave, que de pronto que el magistrado entienda que hay muchas dificultades, en un caso difícil, lo va a tener que, sí. Perdón, no me escucharon. Vamos a tener que hacer esa otra audiencia evaluatoria. Pero reitero, vamos a poner el ejemplo que en un juicio cualquiera, un juicio de responsabilidad civil, supuestamente tiene toda una serie de etapas que cumplir que culminan en la sentencia definitiva. Pero si hay algún tipo de acuerdo en el medio, un desistimiento, lo que sea, ese proceso culmina porque nosotros llamamos una forma de extraordinaria culminación del proceso, ¿verdad? Del proceso. Esto otro puede tener una culminación extraordinaria si yo en la primera audiencia dispongo una medida y esa medida ordena que se cumpla. Ya agoté el objeto del proceso. Por lo tanto, esa otra audiencia evaluatoria 30 días antes de que se cumpla la medida, no entiendo que sea preceptiva siempre y cuando se cumpla con esas medidas. Reitero, esto lo hemos dicho varias veces, que es fundamental acostumbrarnos a fijar el objeto del proceso. Yo, es por viejo, no porque sepa más, obviamente, que les digo, traten de fijarlo. ¿Cuál es el derecho vulnerado y qué tengo que hacer para eliminar esa vulneración de derecho? Si nos acostumbramos a trabajar con ese esquema, todo es más sencillo. Porque ese es el esquema de la resolución judicial que va a terminar el proceso. Reitero, yo instruyo,
me doy cuenta cuáles son los derechos vulnerados, que son 2 o 3 o 4, y dispongo medidas. Si yo ya dispuse medidas, a mí me parece que podemos ir diciendo, bueno, yo esto lo agoté, ahora es otro que se tiene que encargar del cumplimiento y me puedo dar cuenta. No tengo que hacer esa otra audiencia evaluatoria. Yo sé que está en la estructura, pero me parece que sería un caos total si en cada proceso de CNA, antes de terminar las medidas, 30 días antes, tenemos que convocar una audiencia a ver cómo está la cosa. Puede ser discutible, pero me parece que racionalmente es lo que corresponde realizar. Además hay remisiones a la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Recuerden el artículo 9 que establece el Estatuto de Niñas, Niños y Adolescentes. Para esta ley se aplica. También los artículos 45 y 46, acá hay unas normas sobre evaluación probatoria, ¿verdad?, que son de aplicación, sobre actividad probatoria que son de aplicación. Establece el deber de escuchar al niño. Estoy en el artículo 120, ¿verdad? Será presentar la defensa de cada niño y adolescente, debiéndose escuchar su opinión, así como la de sus representantes legales o responsables de su cuidado, y tener especialmente en cuenta los informes técnicos. Van a ver que una continua insistencia a los informes técnicos, no se habla acá de prueba pericial, que me parece que hubiera sido más correcto. La prueba pericial tiene un signo de distinción que quien la realiza participa de la característica de imparcialidad que tiene el magistrado. El perito existe porque el juez no conoce de todas las materias que tiene que conocer el juez. Por lo tanto, desde una perspectiva de imparcialidad, le dice al juez lo que conoce del caso concreto. No ocurre así con el informe técnico que puede venir de muy diversos orígenes. Un informe técnico es de un asesor particular que puede dar un informe técnico. Reitero, la palabra pericia parece que está sustituida en todos los casos por esto de informe técnico y creo que tiene esa trampa o esa intencionalidad. Acá se agrega algo. En la audiencia, fiscalía y defensa deben ser oídas preceptivamente, debiendo formular la pretensión de amparo o restitución de derechos que consideren. Esto me parece que es un avance. En muchos casos ya se practica así. Yo veo que se da la palabra al defensor, se da una vista al defensor, el defensor dice cuál es su opinión del caso y muchas veces dice, bueno, yo lo que propongo es esta medida. Acá claramente, por el lenguaje empleado, formular una pretensión ante el tribunal, es indudable de que el defensor tiene que pedir cuál es la medida de ejecución. Por eso, reitero, audiencia. Supuestamente vamos a tener informes técnicos o lo vamos a tratar de reclamar en aquellos casos más graves, como se hace en la práctica hoy, ¿verdad? Que como los técnicos están desbordados, los técnicos digo del Poder Judicial, solamente en casos reales los tenemos o podemos acceder a ellos. Segundo lugar, una vez con esa información más o menos primaria que se tiene, después que fije el objeto del proceso, que se lo comunica al defensor, que se comunica al fiscal, y después arrancamos con el enjuiciamiento de autoridad. Vamos reduciendo de alguna manera lo que pasa en un juicio del CGP, ¿verdad? Un juicio de la materia civil. Y luego, llegado al final, en vez de alegatos, vamos a tener formulación de pretensiones de la defensa y formulación de pretensiones de la fiscalía. Para el juez, esto me parece que es lo más razonable, es la forma razonable de actuar, porque el defensor allí ya no está en esa situación como a veces se asume de alguien que aconseja al juez. No, el defensor asume qué es lo que pretendo yo para mi defendido. Esto es lo que quiero yo para mi defendido. No sé si me explico, pero es un cambio de perspectiva que me parece bien importante. Obviamente, de cada una de esas peticiones o pretensiones, vamos a tener que dar traslado, por ejemplo, a los padres. Los padres son la parte potestad y quizás haya que escuchar. Y también los padres, si quieren pedir algo, ese es el momento de pedirlo. O sea que hay toda una serie de pretensiones y habrá que ir dando vista de cada una de esas pretensiones o traslado en la audiencia. Y finalmente, el juez debe disponer de inmediato sobre las medidas solicitadas y también aquellas que de oficio considere procedentes, salvo un caso de complejidad en que puede prorrogar por 3 días la audiencia. Y dice sin perjuicio, obviamente, de las medidas cautelares que se hayan dado. O sea que reitero, el esquema es, se recibe la noticia, el juez ya va disponiendo información, prueba pericial si se puede conseguir, fijar el objeto, convocar a la audiencia,
En la situación ideal, ese niño ya tuvo que tener su contacto con el defensor, porque así el defensor conoce qué es lo que quiere, cuál es su impresión, afecto del luego, poder actuar con mejor propiedad en la audiencia. Se llega a audiencia, se fija el objeto del proceso, se diligencia la prueba, formula pretensiones en forma preceptiva la defensa, formula pretensiones en forma preceptiva la fiscalía, podrá formular pretensiones alguno de los representantes del niño, se dará traslado y el juez resuelve en el momento y en caso de complejidad. Esa sería la estructura que no está del todo diseñada así, pero considero que es la que corresponde. Después vienen las medidas de protección. Vamos a saltear unas cositas acá con el tiempo. Parece que también y media, ¿sí? Las medidas de protección están en el 120.4, artículo 120, que es un poco más, ¿verdad? Que vienen todos los numerales. Y empezamos, como ya lo afirmamos, por el último de los numerales, que dice otras medidas que se consideran desfavorables, a su desarrollo integral. Este es el gran eje de la reforma, ¿verdad? Que nos hace volver a 1934. Es decir, podemos judicializar absolutamente todo. Por lo menos quienes nos criamos, entre comillas, bajo las enseñanzas del doctor Pérez Manrique, esto fue una larga lucha por establecer de que los 117 siguientes fueran números clausos. ¿Por qué? Para no judicializar continuamente a las niñez del Uruguay. O sea, solamente si podemos aplicar tales medidas, echamos a andar la situación. Pero claro, la ley de violencia doméstica tiene 2 años antes, ya estaba vigente, y empezamos a dar cuenta de que en definitiva también el derecho vulnerado, hacemos ya la mezcla, ¿verdad? Confundimos los objetos procesales, correspondía hacerlo así, y se podían adoptar toda una serie de medidas y judicializar a la niñez en la medida extrema que está judicializada en Uruguay. Obviamente, que esto en otros países no pasa. Las situaciones de amenaza o violación de derechos no suponen todo este tema de familia. Si hay temas de visita, de custodia, de lo que fuera, están los procesos para eso. No esto. Pero bueno, ya acá el legislador uruguayo, y con la intencionalidad que yo les digo, esto es lo que se quería, o sea, las autoras del proyecto lo que querían era, sobre todo cualquier situación que hubiera abuso sexual, que tiene un capítulo aparte ahora, tratar de judicializar absolutamente todo, resolverlo por esta vía. En tribunales especializados, incluso en el proyecto original, se hablaba de la necesidad de un juzgado especializado en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Había una fuerte política, digamos, de atender esas circunstancias. Y cualquier medida, entonces, cualquier cosa, desde el carnet de vacunas, si está completo o no está completo, si lo que fuera, lo que se imagine que usted que pueda llegar a ser un derecho amenazado vulnerado, entra por este proceso. Y el juez que se entera, por cualquier medio, tendrá que echarlo a andar. Las medidas de protección son la inclusión de la niña o niña adolescente en un sistema educativo. Reitera el B ahora, la inclusión de la niña y adolescente en lugares de educación o recreación. La realización de tratamientos para atención de la salud en coordinación con los servicios de salud pública y privados. Este es un tema también del Sistema Nacional Integrado de Salud, que hay toda una queja, ¿verdad?, desde parte del Estado, porque a veces se pide que haga cosas que las tiene que hacer en realidad la mutualista privada que está afiliada al niño. En Uruguay no puede existir un niño que no está afiliado al sistema de salud. Si no está afiliado a una mutualista privada, está afiliado a esa mutualista, especie de mutualista total, que es ASA. Por lo tanto, esos son los servicios de salud público o privado a que refiere la norma. A tenerlo en cuenta, porque esto es importante, ¿verdad? La atención de la salud, cuando se dispone medidas de atención a la salud, tiene que ser, simplemente pongan en el servicio de prestación al cual se encuentra afiliado. No hace falta, lo que sea, ya se entiende cuál es el que debe ser. La participación en programas de apoyo económico. O sea, la participación es que en realidad debería decir que los programas de apoyo económico ayuden a ese núcleo familiar. La participación en programas de apoyo familiar de INAU en la propia familia, la familia empleada de una familia que ofrezca las garantías necesarias para su desarrollo. Advertir a padres o responsables a efecto de corregir o evitar amenaza o violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a su cuidado y exigir el cumplimiento de sus obligaciones que correspondan en la protección de los derechos afectados.
la orientación, apoyo y seguimiento temporario sociofamiliar prestado por programas públicos o privados reconocidos, ¿verdad? Y luego viene ese literal I. Estas son como medida de ejemplo, no es un elenco no taxativo, como dijimos hace un rato, todas estas medidas son posibles. Y luego viene algo que está vinculado al tema de alternativas familiares, es decir, el niño que está privado provisionalmente de su medio familiar, con una sorpresa. Una de las cosas que se puede disponer en vía cautelar para superar la amenaza de vulneración de derechos es en los programas de alternativas familiares se podrá integrarse al niño y adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física al cuidado de una familia seleccionada por el INAO, que se comprometa a la protección integral. Obviamente, estas son las familias de acogida, son personas que son contratadas, reciben un salario por parte de INAO para que el niño viva en familia. Pero agrega, de acuerdo con las previsiones del artículo 132.1 literal C de este código, que aplica los plazos del proceso de separación provisional a la permanencia con una familia de acogida. Quiere decir que si el niño tiene hasta 2 años, con la familia acogida puede estar 45 días más otros 45 días. No dice qué se hace después. Porque como la medida de internación es el último recurso, no habría chance entonces, si no hay posibilidad de adopción, si no hay posibilidad de reintegrarlo a la familia biológica o extensa, lo que nos va quedando es que siga con familia acogida, que es preferible al régimen internacional. No sé qué se quiso poner con esto, a mí me parece que hay una inconsistencia, porque, reitero, si no son posibles las mejores soluciones, que vuelva a la familia biológica, que pase un programa de adopción, después viene entonces la familia de acogida. Pero si la familia de acogida va a durar 45 programas de 45, o 90 programas de 45, y se acaba, después lo otro que nos queda, si no tenemos los escalones superiores, va a ser la internación. Pero la internación yo la tengo que dejar de vuelta. Entonces, estamos como en ese círculo. Supongo que lo que se quiso hacer es llamar la atención de que el problema no se soluciona. Capaz que está bien. Es decir, si el niño está privado de su media, del derecho a vivir en familia, porque está en una familia acogida, que eso no es vivir en familia, es una solución alternativa, ese expediente no se podría archivar. O sea, la resolución, si bien habla de 45, probable de 45, tendría que estar ese expediente siempre girando hasta que se llegue a la solución de la adopción o el retorno a la familia biológica. Esto creo que lo había hablado el doctor Manrique, o sea, que estos expedientes nunca se podrían archivar. Si está internado o si están en familia de acogida, ese expediente tiene que seguir cambiando hasta que se logre una solución o cumpla los 18 años. Lamentablemente va a ser así. Hasta ahora vimos muchos casos de que el niño pasa a una familia de acogida y quedó, o pasa a internación 24 horas y quedó, y el expediente en algún momento se archivó porque no había otra solución. Me parece que toda la lógica responde a otra cosa y está bien que se sea. El tema es que siempre nos condicionan los medios y estos expedientes se van a eternizar porque si no encontramos la posibilidad de subir los escalones que están arriba, la mejor solución que va quedando es esta la familia de la acogida. Bueno, después están los programas de atención residencial de 24 horas a solicitud del niño, a solicitud de los padres, a solicitud del niño sin oposición de los padres o con oposición de los padres, está todo en el 120.6. La internación involuntaria en programas de atención residencial de régimen 24 horas, esto es como medio de último recurso, siempre que fuera imprescindible para preservar su vida e integridad física. La resolución que disponga la internación deberá estar fundada en dictámenes especializados por profesionales competentes en la materia que refiere a cada problemática. Obvio. El INAO podrá aplicar directamente la medida mediante indicación médica y psicológica cuando su internación obedezca a la situación de niño o adolescente que ponga en riesgo inminente su vida o de las otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al juez competente. Se mantiene entonces, está el inciso siguiente, ¿verdad? El periodo de 30 días que hay que acreditar de forma médica que es necesaria mantener la internación. El 120.8 son normas dirigidas a la administración en general de cuáles son las normas de administración y tiene ese literal E al final que establece la responsabilidad del tribunal de vigilar que esto sea así. Que reiteren buscar una solución porque si no se van a lo que sea. Hay muchísimo trabajo de estar con los expedientes, no sé qué es lo que se pretende, si es que tienen que ir, que mandaron un alguacil, a ver si está yendo a la escuela, no está yendo a la escuela. Me parece que hay que establecer que, bueno, usted, que es jefe de tal hogar, o INAO directamente,
¿vieron que se firmó el convenio de los oficios? ¿Está enterado de eso? Creo que fue la semana pasada. Eso fue algo que pedimos, que nos parecía fundamental, que INAU tenga una ventanilla única donde nosotros le mandamos el oficio. Después, ¿dónde va el oficio de entrenado? El problema es de INAU, pero no del Poder Judicial. O sea, es una especie de ventanilla electrónica a la que llegan los requerimientos de INAU y de ahí se contesta. Porque hablamos con Marisa Lindner, ella tiene muchas dificultades para estar controlando si el oficio va a tal servicio, de tal servicio, a un lugar que está contratado, lo que fuera, y lo que se pierde, nunca nadie es responsable. Entonces, ella sigue catando. Todavía no está vigente, todavía no lo empezamos a utilizar. Bien, todavía no se empezó a utilizar. Sí estamos utilizando de forma automata firmado la web, esta página web. O sea, el mail, exacto. El mail, cuando tenemos dirección concreta o podemos utilizar la dirección del hogar al cual tenemos que ir. Pero oficialmente está por salir. Digo para los que están siguiendo esto a distancia, la doctora Lordoy nos acota de que esta acordada estaría, o este servicio estaría por venir, para ponerse en funcionamiento. De momento lo único que hay, comunicaciones electrónicas, iniciativa del juzgado, algún hogar de INAU, que no tenga inconveniente comunicarse por mail, pero ahora ya vamos a tener dentro de un tiempo esto. Y me parece, reitero, va enmarcado en esa filosofía. Es como, no sé, como sacarse 5 de oro, ¿no? Es decir, bueno, le mando esto a INAU y es responsabilidad de INAU ahora que se diligencia y todo lo demás, y es responsabilidad suya tomar tales cosas que yo le puedo dar o que le demos. Capaz que ese es el clic que tenemos que hacer, no quedarme yo con el expediente, estar vigilando que está haciendo, no. Esta niña está con tal derecho vulnerado, este niño tiene tales problemas, bueno, INAU lo soluciona, punto. Es usted que lo tiene que solucionar. Hay un proyecto de la diputada Lustenberg que no va a salir en esta legislatura, pero que tiene algo muy interesante, que es otra especie de ventanilla única, pero de la administración del Estado uruguayo, es decir, poder administrador. Y ojalá salga, ¿vieron eso que mandamos al MIDE, el MIDE no emitir bien, emitir no sé quién, y todo así? Si esto saliera alguna vez, creo que tenemos que pelear por eso. La orden judicial va al poder administrador que la tiene que cumplir. Después, quien la cumple, el problema del poder administrador y no del poder judicial, andar buscando las cosas. Y recuerdo hasta algún caso de insolencia, ¿no? Como el día que allá en un juego familiar especializado, alguien del video dijo, pero usted nunca leyó la ley de vivienda. Como diciendo, no sabe que el Ministerio de Vivienda es el que tiene. Bueno, ese tipo de cosas que parece que uno se queda sin solución posible, es decir, ¿qué es lo que hago? Si tengo que andar llamando a todos lados, no. Me parece que hay que tratar de avanzar en esa filosofía. Yo le mando el mail. La licenciada Linda, la presidenta de INAU, justamente ella decía que tenía muchas dificultades de seguimiento, pero ahora por este mecanismo electrónico va a tener una información permanente de cuánto es el promedio de demora y cuáles son los oficios que se demoran más. O sea, pasa a ser un problema de responsabilidad de INAU y no de nuestros actores que llaman y llaman y tienen que andar insistiendo para conseguir una contestación. Bueno, y vámonos ya terminando, simplemente hacer una referencia sobre las medidas ante el maltrato y violencia sexual. Reitero, estos son unos objetivos, y ahora tiene un capítulo propio. Era un objetivo de la ley. Hay una definición en el artículo 123 que se entiende por maltrato, violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, toda forma de perjuicio, abuso, castigo físico, psíquico, humillante, descuido, trato negligente, abuso sexual o explotación sexual en todas sus modalidades que ocurra en el ámbito familiar, institucional y comunitario. Y después ese otro segundo inciso, que reitero, también nos va a traer mucho trabajo, también se entiende por maltrato hacia niños y adolescentes la exposición a violencia basada en género contra sus madres, ¿verdad? O personas a cargo de su cuidado. Todo esto va a dar origen a procesos de protección. Y el juez que se entera debe poner en marcha el proceso de protección. Reitero, si hay una situación de violencia basada en género, aquí está bueno entonces, porque vamos a anexar ese objeto de la violencia basada en género, la cuestión de este inciso, el segundo inciso del artículo 123. Bueno, hay toda una serie de medidas de protección que refuerzan esta situación de violencia sexual. Hay una orden de especialización hacia los servicios.
es una norma programática sobre capacitación, ¿verdad? Y aplicación. Dice que las personas que trabajan en esta materia, tengo que trabajar en esta materia, deben estar conformados, ¿verdad?, en el marco teórico conceptual de los principios y normas de la Convención de Derechos del Niño, CEDAW, Boleta Pará y demás normas aplicables. La denuncia y procedimiento es por el artículo 117 y siguiente, o sea, es la misma situación, el mismo procedimiento que estamos estableciendo hoy. Hay una cuestión bien interesante, ya para ir terminando. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les mencionaba el tema de la confluencia de normas, de 4 normas, la ley de trata, el CPP, la ley de San y esta reforma del CNA? Porque supuestamente, y así lo aconsejan las mejores técnicas legislativas en el mundo entero, el entrevistar al niño y determinar en base a esa fuente de conocimiento que es el propio niño presuntamente abusado, pasa a ser el eje que es fundamental y hay que realizarlo con técnicas que están recogidas en los 4 instrumentos. Y concretamente el CPP fue el primero, en 1 de noviembre de 2017, que establece que se debe diligenciar como diligencia preparatoria la entrevista del niño presuntamente víctima de abuso sexual. Niño o niña, ¿verdad? Es una diligencia preparatoria. No hay que empezar el juicio penal todavía, pero sí es una diligencia preparatoria ante el Poder Judicial, con cámara Gesell o con otros sistemas, con un técnico interviniendo. Eso es un derecho del niño a que se haga de esa forma. Porque está todavía en ciernes qué pasa con esos protocolos que tiene el sistema de enseñanza o el sistema de salud, si actúan, si no actúan, si lo interrogan o no lo interrogan. Y dentro del sistema legal, a mí me parece que los artículos 49 y 50 terminan por resolver la cuestión, porque dice que todos los órganos, organismos, instituciones públicas y privadas, o sea, un colegio privado también puede ser, una mutualista privada, un servicio de salud privado, que atiendan niños, niñas y adolescentes, deben comunicar a las autoridades competentes las situaciones de maltrato, abuso sexual o explotación sexual de las que tengan conocimiento, para la debida protección y reparación a las víctimas y la sanción a los responsables. O sea, este es un principio de actuación, no es protocolo de la institución que se habrá hecho con la mejor intención, no es protocolo que valga. Lo primero que tienen que hacer, ¿verdad?, de acuerdo a los artículos 49 y 50, estas instituciones, es comunicar a los órganos competentes quiénes son fiscal y tribunal de protección. Fiscal y juzgado familiar especializado o fiscalía y juzgados especializados en género cuando se creen. Dice, los órganos, organismos, instituciones públicas y privadas que atienden niños, niños y adolescentes deben implementar mecanismos accesibles y eficaces de denuncia. Asimismo, deben asegurar la confidencialidad, la reserva de información y considerar especialmente la situación de discapacidad y de quienes se encuentren internados en centros públicos o privados. Me parece que el sistema va por ese lado. La declaración del niño sobre el presunto abuso sexual hay que hacerla la menor cantidad de veces posible, hay que hacerla judicialmente una vez y solo excepcionalmente se admite la reiteración, y esa diligencia nos queda camino de estudio. Hoy no podemos hacer otra cosa que alargar el titular, porque tiene que ser única y aplicable a todos los procesos. Si empezó a intervenir un juzgado de familia especializado que por alguna situación de maltrato se enteró que puede haber además un maltrato de abuso sexual infantil, tendría que asumirse que esa diligencia va a ser útil a otras estructuras procesales, a un proceso penal, un proceso adolescente, un proceso de divorcio, un proceso de visitas, de tenencias, de los contenciosos que se pueden tramitar en los juzgados. Y esa diligencia se tiene que hacer solo una vez. Por lo tanto, ¿quiénes deben concurrir a esa diligencia? Que puede ser aplicado en un proceso penal, un proceso de familia común, un proceso de protección. Bueno, habrá que ver, porque el gran desafío que nos pone este conjunto de normas que va estableciendo este Estatuto de Derecho de la Niñez es que esa diligencia no se va a reiterar más. Y por lo tanto, por ejemplo, la defensa en un juzgado de familia, que el que pueda ser acusado tenga su defensor, pasa a ser crucial, porque si no la audiencia podría ser tildada de nula. Reitero, es una cuestión que tenemos que estudiarla y saber que estas normas nos van conduciendo por estas circunstancias de la mano a aquello que ya no vale tanto las competencias separadas, sino que cada juez, hasta el penal, en el momento de hacer el interrogatorio, tendrá que tener en cuenta que esa diligencia podrá servir mañana para un juicio de visitas. Y por lo tanto, la dirección del interrogatorio y todo lo que se logra allí
debiera ser con la mayor amplitud que se puede utilizar en cualquiera de los procesos a futuro. Es muy difícil, me imagino que todos estarán pensando en los desafíos que supone esta nueva perspectiva. Pero me parece que debemos alentarnos en el cumplimiento de esta norma por la sencilla razón de que de todos los sujetos de este proceso el más importante es el niño. Si el niño tiene un estatuto que lo protege de esta forma, nosotros tenemos que poner en todo el empeño del mundo para hacerlo así. Bueno, yo termino por acá y así hacemos un poquito de debate y no se aburren tanto. Bueno, abrimos una pequeña instancia de preguntas. Les pedimos por favor que sean concretas. La primera que tenemos es la doctora Mariana Carrerú. Estaba anotada. Yo quisiera trasladar dos preocupaciones. La primera es qué pasa cuando se recoge la voluntad del niño, percibimos que no es libre, que está viciada. Usted manifestó que teníamos que dejar o tener preeminencia a que esa voluntad para tomarla en cuenta debe ser libre. Pero por otro lado usted manifestó que la declaración del niño nosotros la tenemos que tomar sobre pena de cometer prevaricato. Yo quisiera saber qué pasa en la situación cuando hay manipulación o vicios, porque el niño sufre de un síndrome de abandono y está internado y, por ejemplo, prefiere ver al padre maltratador bajo cualquier circunstancia y su voluntad en realidad no está siendo libre. Nosotros como defensores, ¿qué es lo que debemos actuar? ¿Hacer totalmente caso a esa voluntad o dar cuenta del vicio de esa voluntad? Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación que tengo es en cuanto a los plazos, porque parece que la ley hubiera sido pensada para otro país, no para el Uruguay. Nosotros no tenemos los instrumentos ni recursos humanos como para dar con el niño. Normalmente dar con un niño nos lleva mucho tiempo, tenemos que hacer como una labor investigativa de dónde está, a veces cambian su domicilio, cambian los celulares, y en el expediente, cuando lo vemos, no sabemos dónde está. Hacer una averiguación de paradero por policía es inviable atento a los plazos. A su vez nos están poniendo la responsabilidad profesional. Mi pregunta ahora viene, si yo cumplo con que se lo trató de ubicar por policía a la antigua dirección o lo que tengo, ¿ya cumplí con el estándar de diligencia debida o aún así incurro en responsabilidad? Bien. De la primera pregunta, el defensor público, de acuerdo al artículo 8 defensor de niña, ¿verdad? Sea público-privado, de acuerdo al artículo 8 de CNA, actúa representando o asistiendo. Hay una cuestión, la ley es clara, que hay que tener en cuenta la evolución de facultades de ese niño, y por lo tanto, llegado el momento, creo que es fundamental dejar constancia de lo que quiere el niño y también de la valoración que haga el defensor sobre si la declaración es libre o no. O sea que me parece que no son cosas incompatibles. Yo siempre pongo el ejemplo de un adolescente de 17 años ya cumplidos, que no quería ver a su papá, por una serie de situaciones de violencia, un personaje un poco especial del padre, no quería en absoluto verlo, tenía 17 años, es decir, ya prácticamente llegando a los 18 años, y su defensa apeló de que ella consideraba que era mejor que lo viera. No había ni manipulación ni nada por el estilo, el niño ya tenía 17 años, a eso me refería a una situación de prevaricato, porque esas situaciones se dieron. Entonces, descarto que es una cuestión disparatada, creo que es así, que es un delito, porque aparte la sentencia no había hecho lugar a las visitas y la defensa del niño apeló para que hubiera visitas. En ese caso, si estaba tan de acuerdo, me parece que ya nos vamos al extremo, me parece que éticamente correspondería renunciar a la defensa, pero no hacer una cosa en contra del interés del defendido. Y después manejarse con eso de que si la declaración no es libre, me parece que el defensor cumple con una responsabilidad de hacerlo saber. Yo entiendo que fulano tiene tal cosa, todo lo demás, pero en mi opinión profesional, este niño no es libre, sino que tiene algún tipo de manipulación de cualquiera de los adultos. En cuanto a la segunda pregunta, es una ley imposible de cumplir en Uruguay.
En las condiciones actuales de la responsabilidad pública es una norma imposible de cumplir. Eso es lo primero que tenemos que decir. Estamos, por lo menos yo en lo personal, tratando lo primero que quise es que dentro de los juzgados de familia especializados diferenciar defensorías, que alguien se especializara en género, que alguien se especializara en defensa de niñez y que siempre asumiera el mismo rol en el proceso. Me parece que es algo fundamental. Pero a su vez, en la figura de la defensa, no en la defensa es el abogado, sino un equipo de trabajo. Cada defensor tendría que tener un equipo para ayudar a facilitar estas cosas. Y nadie puede establecer la responsabilidad de nadie porque no hace lo que no se puede hacer. Si no se puede hacer, no se puede hacer. Mariana, yo pienso que bueno, me recuerdan hacer todo lo posible, pero que obviamente no vas a ser responsable de algo que no se puede hacer. Lilian, ¿quién había levantado la mano? También. Yo quería decir dos cositas. Primero, que estábamos hablando con la secretaria de Turel, que va a salir acordada ahora en octubre, y parece que vamos a ser agraciados los jueces especializados, o de la competencia especializada en violencia, vamos a hacer lo que tenemos de competencia. Bueno, eso está por verse, pero parece que sí. Y segundo lugar, que, bueno, lo que vemos todos los días, que es muy difícil la competencia nuestra, porque se hace denuncia por derechos vulnerados, porque se incumple una pensión provisoria, porque hay un día que un padre no puede verlo y ya hay derechos vulnerados y lo lleva a las 3 de la mañana a la seccional, pero además, se entra todos los derechos vulnerados, y además es muy difícil en cuanto al procedimiento cumplir con el plazo. Ya hoy es difícil, cuando entre en vigencia la ley va a ser prácticamente imposible. Sería importante también ver las competencias, y eso habría que ver para que la Corte estudiara el tema, justamente porque tenemos casos de derechos vulnerados de niños en un juzgado, de niñas de la misma familia en otro juzgado, y de la familia, es decir, el matrimonio en otro juzgado por violencia doméstica. Entonces tenemos 4, 5, 6 expedientes en cada uno de los juzgados especializados. A su vez que tienen también juicios en los juzgados de familia común. Perdona, Liliana, la pregunta concreta, ¿cuál era? La pregunta concreta es justamente cómo se va justamente a aplicar esta nueva disposición, esta nueva ley en la práctica para no seguir revictimizando a los niños, niñas, adolescentes en materia de interrogatorio, de intervención en relación a los defensores y en relación a los magistrados. Guillermo, mira, sé que la pregunta apunta a una de las cosas que se omitieron por falta de tiempo, pero que les quería comentar. Hace unos días, unas semanas atrás, tuvimos un asunto que lo discutimos muchísimo en el tribunal, se integró, sobre alternativas familiares. Y leyendo la directriz de Naciones Unidas, se dice por allí que un niño que está en acogimiento preadopción es un niño que tiene de momento satisfecho provisionalmente el derecho a vivir en familia. Es decir, el derecho a vivir en familia, si lo consideran de esas directrices, si la noche antes durmió, si todas las noches duermo con alguno de sus progenitores, ¿no? Esa es la definición que tiene Naciones Unidas. La segunda manera, que esté en adopción. Y en adopción, que ya haya sentencia o que está en acogimiento preadoptivo, es decir, está viviendo con la familia que está en trámite de adopción. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que a veces, cuando se plantean esas cosas de visitas y tenencia, quizás debiéramos empezar a razonar de que si existe la posibilidad de que se esté en juicio en un juzgado de familia por tenencia o visita, ese niño no tiene ningún derecho vulnerado. Está, el supuesto derecho vulnerado ya está en trámite. Habría que empezar a hablar de independencia, que no corresponde superponer las cosas. Pero entender que desde el momento en que se puede disponer una medida provisional o una medida cautelar en un proceso de familia, hay muchas de las situaciones que se tramitan hoy en los juzgados de familia especializados que, habría que decirlo, esto no es un objeto de protección. ¿Por qué? Porque existe, este niño no estaría vulnerado porque existen herramientas procesales para que
que el juzgado de familia actúe, y cualquiera de los padres lo puede hacer, pues su padre que está reclamando lo puede hacer, no venga aquí. ¿Cuál es la vulneración? Sí, es la multiplicación de procesos, eso sí que es vulneración. Si tengo un juzgado de familia que esté teniendo un proceso de tenencia o de visitas, y a su vez tengo 3 o 4 juzgados de familia especializados, bueno, ahí lo estamos judicializando en forma excesiva, eso sí es una vulneración. En cambio, empezar a asumir de que si existe la posibilidad de tramitar un juicio, bueno, estará de hecho amenazado o vulnerado, pero justamente como está el juicio y está actuando un juez, esa medida de protección ya está en ciernes, digamos. O sea, no hace falta tramitar otro juicio. Sí. Doctor, entonces entendería que ahí se podría cerrar ese proceso y informar al juzgado de familia, o simplemente cerrarlo y que se remitan al juzgado de familia que tiene la competencia, ¿no? A veces yo digo, la materia está absolutamente superada, ¿no? Es inhumano, es absolutamente inconveniente, cualquier criterio razonable de justicia que un juez atienda 1.500 asuntos, que llegue al juzgado a 1.500 asuntos, además todos quedan en términos telefónicos. Por lo tanto, me parece que uno de los desafíos es empezar a desarrollar este tipo de herramientas. Cuando yo veo a veces los colegas que perfectamente pueden decir, yo establezco una pensión, como tengo plazo, una pensión alimenticia provisional por tantos meses, por 2 meses, por 3 meses, luego acudo al juzgado de familia, no tienen que hacer más nada que eso, luego acudo al juzgado de familia común. Porque después se plantean apelaciones, todo está vigente, y hacen juicios de pensión alimenticia en un proceso de protección. Ricardo siempre lo decía, corremos el riesgo de la hiposensibilización, si no me interesa más nada, trato de hacer lo mínimo posible, o la hipersensibilización, que quiero solucionar todo. Entonces, me parece que con un criterio de buena administración, aquello que es objeto, aunque nos sacaron el inciso, ¿no? Lo pelearon así últimamente, aquello que es objeto de un proceso común, la situación de restitución de derechos es justamente que se vaya al juzgado de familia común a tramitar un proceso dispositivo. Que yo le asigne por 2, 3, 4, 5 meses si quieren una pensión profesional me parece perfecto, pero acuérdense de ponerle plazos, porque si no, están asumiendo competencias que no le corresponden con juzgados que están absolutamente superados. Yo lo que planteaba es que en caso de que ya está en trámite la pensión, la visita. Yo le diría que hay independencia, por eso. Se perfectamente cerraría y... Perdón, y existe la chance de que las partes que se sientan agregadas lo recurran, pero mientras lo fundamenten bien, después yo sin prejuzgar voy a ver qué hacemos. No, pero creo que la técnica es más o menos esa, ¿verdad? Los tribunales asumimos que hay cosas que se están tramitando demás, y por ejemplo, recuerdo un caso que yo intervine en primer turno, el caso era así, era un juicio de visita que había durado 10 años, había tomado estado público, el padre es el que hace manifestaciones y todo lo demás, termina el juicio de visita, establece visitas, y en cuestión de 2 meses hubo 4 trámites en familia especializados sobre visitas. Era indudable que el que había perdido estaba haciendo así. ¿Qué se hizo en ese caso? Cuando llegó el expediente al tribunal de apelaciones, dijimos que había que resolver una nueva familia común y no correspondía, que había litipendencia. Porque todo formaba parte de ¿qué? De la ejecución. ¿Y quién es el juez competente, el tribunal competente de la ejecución? Es el juez que dispuso la sentencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, yo tengo esta pregunta porque no entendí el tema de la competencia. Sí, yo tampoco. Porque el artículo 2, pregunto, ¿por qué sería especializado y no familia común? Atento a lo que dice el artículo 2. El artículo 2 dice, con una redacción nefasta, pero entonces la Suprema Corte de Justicia, no sé cómo le va a asignar a ley, pero bueno, la Suprema Corte de Justicia asignará a los juzgados letrados de familia de Montevideo y a los juzgados letrados de primera instancia del interior de la República, hay una coma ahí, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, por excepción de las infracciones de adolescentes. Sería que tendría que ser los juzgados de familia. No es que me guste que nos asignen a nosotros, me parece. La redacción que está vigente todavía, la anterior, Sí, ya, yo estaba pensando, por lo menos diría la Corte como distribuir con ayuda, que no se le ocurra poner 2 juzgados para todo Montevideo, no sé. No. ¿2 juzgados para? Para todo Montevideo. No, esto es dice, la redacción original que está vigente todavía dice, la Suprema Corte de Justicia asignará por lo menos 4 juzgados letrados de familia Montevideo. ¿Por qué 4? Porque en el 2004, cuando sale el código, había 4 juzgados de familia especializados.
Esa es la razón por qué se habla de los famosos 4 juzgados. Claro, pero doctora, acá habla de los Y juzgados. habla por lo menos 4, ¿eh? Eran acá, dice, los juzgados de familia. Claro, pero lo que pasa es que de familia son todos. Están especializados, en violencia doméstica y CNA son los 8 que están en familia especializada. Pero son originariamente de familia todos. Lo que Iris, el artículo 120.2 dice competencia. En todas las situaciones de niñas, niños o adolescentes con derechos vulnerados, entenderán los tribunales y fiscalías previstos en artículos 51 y 58 de la ley civil, que son los jugadores de género. Como los jugadores de género no existen todavía, la Corte asignó esa competencia a los juzgados de familia especializados, la parte de lo penal. Por lo tanto, yo entiendo que son normas contradictorias. Ahí está la contradicción. No sé qué es lo que se va a hacer. No, yo comentaba esto porque he comentado en el grupo de la mesa de familia y un poco se han cruzado las opiniones en este sentido. Parecería que es familia y por otro lado parecería que no, que sería especializado, o sea, familia especializado. Hay opiniones como medio cruzadas. Es que, no, pero por eso mismo sí, esto supongo que va a tener que resolver la Corte. Lo dice la ley. ¿Alguna pregunta más? Lo tiene que... Lo dice la ley. Con micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta más? No, yo solo quería decirle a la defensora que habló al principio, en la primera intervención, que a mí me parece que es aplicable ahí el principio, en la norma del CGP, que dice que al imperio por justa causa no le cortaron. Entonces, digo, si ella votó, plantea esto, está bueno que lo expliciten los defensores, ¿no? Eso ocurre con la ¿Alguna pregunta, Oscar? Hola, sí. No, la ley dice que la Corte va a ser la que va a determinar qué juzgado de familia de Montevideo van a entender en estos procesos. Claro. No, a ver, vamos a ver. Competencia de urgencia. La Suprema Corte de Justicia asignará a los juzgados de toda familia de Montevideo, a los juzgados de trabajo y de la República que entienden en materia de familia competencia de urgencia. Entonces, si vos derogás una norma que dice por lo menos 4 en Montevideo, y decir asignará a los juzgados de familia, no fue a todos. No sé cuál fue la intención, por eso digo, no sé qué es lo que... En realidad es competencia de urgencia. Otra de las cosas que puede pasar es que los pongan a todos los jueces de familia, digo, no me vayan a decir que es cierto, son cosas que se me ocurren a mí. ¿Qué? A todos los juzgados, como parece urgencia para tener llamadas telefónicas, no sé, y que toman las audiencias que tienen que celebrar en familia especializada, o tenerlo cuando exista. Claro, pero además por la ley de violencia de género, es también competencia de los que hizo juzgado, claro, que todavía no se crearon, pero tendrían que haberse creado, pero bueno, y en el interior hay lugares donde hay juzgados especializados, por ejemplo el Pando, que fue el primero, ¿verdad? Juzgado especializado en familia, juzgado especializado, familia especializado. No sé si también los otros juzgados de Pando van a tener que actuar, que son de familia, en esto. Parece un despropósito. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿De dónde surge el traslado? O sea, estamos en la audiencia, como hacíamos nosotros. Habla primero, me da la palabra el defensor del niño y del adolescente, después la parte contraria, los padres, y después venía la vista fiscal. Lo hacíamos en ese orden. Digo, ¿de dónde surge que dar traslado? O sea, después que el defensor del niño y del adolescente pide, ¿de eso hay que dar traslado? No. Vamos a Bueno, traslado, hacer lo que estamos haciendo hasta ahora. Una vez, el traslado lo da verbalmente. Una vez que el defensor, la fiscalía, establece una pretensión. No, pero no decíamos que se da traslado, sino se veía la palabra. Ah, sí, mira. ¿Vieron el Vieron que no habla de que la fiscalía dé una vista, ¿no? Esto viene de la mano del cambio de filosofía, de la fiscalía tiene que formular una pretensión, no dar una vista. La fiscalía, ¿quién representa? Bueno, representa el interés del Estado. Como estas cuestiones son de interés público, es el interés del Estado a través de la fiscalía que dice, bueno, yo quiero que se adopte tal medida. A su vez, el otro que tiene que pedir es la defensa, pero formula pretensiones, no vistas. Por eso hablamos de traslado.
¿Alguna pregunta más? Le cedemos la palabra al señor presidente, doctor Álvaro Cáceres. Bien, bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la exposición, brillante como siempre. Gracias a todos ustedes por venir, nuevamente disculpas por el cambio, aunque me parece que salimos beneficiados porque la solución está buenísima. Exhortamos a que por favor planteen inquietudes de temas que ustedes quieran que nosotros tratemos y fundamentalmente, insisto, con los asociados del interior para poder llevar la asociación a diferentes localidades. Bueno, muchas gracias y buenos días.